Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bendiciones para todos. Espero que en este tiempo se encuentren bien, bendecidos, que en esta tarde podamos estar unidos en oración, en la palabra. Gracias a Dios por la oportunidad de poder traer su palabra en esta tarde. Y te animo a que podamos leer juntos un versículo, sí, de una parábola con una hermosa enseñanza. Sí, te animo a leer en Lucas 15, del 11 al 24. Dice, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tenían comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos de su padre, todavía estaba lejos, perdón, cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Papá, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto tráiganme la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se ha perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Amén, una hermosa palabra de Dios, una parábola que nos deja una gran enseñanza, ¿sí? Y no, en esta parábola nos está hablando del amor del Padre, ¿sí? Del corazón de un padre. Podemos ver eh, el amor que un padre puede tener en su hijo, para su hijo, ¿sí? Dice que el amor de un padre es incondicional, no cambia y es eterno. Y si vos sos papá podrás darte cuenta y decir, sí, es verdad, uno como padre tiene un amor incondicional, un amor que no cambia, un amor eterno por sus hijos. Uno por sus hijos da hasta lo que no tiene, uno por sus hijos da la vida, ¿sí? Damos todo lo que tenemos y ese amor nunca cambia, ese amor es incondicional sobre nuestros hijos. Dice que Dios no nos ama por lo que somos, sino que Dios nos ama a pesar de lo que somos, ¿sí? Qué bueno que es saber de que Dios no te ama por lo que sos, ¿sí? Porque si el Señor tendría que amarnos por la medida en lo que somos, creo que sería muy bajo el amor del Señor hacia nosotros. Pero qué bueno saber que el Señor nos ama a pesar de lo que somos, ¿sí? A pesar de que somos hijos infieles, hijos injustos, hijos pecadores, ¿sí? Pero gracias al Señor, que el Señor no mide su amor por lo que somos, sino por quién somos. Amén. Es para darle gracias al Señor. Señor, gracias porque vos nos amás por lo que soy, a pesar de lo que soy. Amén. Y en esta podemos ver en esta parábola, como te decía, el amor del Padre, ¿sí? Podemos ver cómo se refleja el corazón del Padre, ¿sí? La alegría de un papá cuando un hijo vuelve a casa, ¿sí? Como dice la parábola.
pero también podemos describir, ¿sí?, lo que un hijo es también, ¿sí? Podemos describir a nuestros hijos, podemos describirnos nosotros como hijos, ¿sí?, como hijos espirituales, ¿sí? Muchas veces nosotros como hijos somos inmaduros emocional y espiritualmente, ¿sí? Muchas veces como hijos queremos vivir solos, como hijos queremos tomar nuestras propias decisiones, como hijos muchas veces no nos gustan que nos digan lo que tenemos que hacer, y como hijos muchas veces somos rebeldes y desobedientes. Déjame decirte que quizás como hijo se pueden reunir estas características en tu vida, ¿sí? Como hijo espiritual también podemos ver estas características en nuestras vidas, ¿sí? Y yo cuando lo leía, yo decía, sí, muchas veces somos inmaduros espirituales, muchas veces queremos tomar nuestras propias decisiones, muchas veces nos molesta que nos digan cómo tenemos que vivir, muchas veces somos rebeldes y también somos desobedientes, ¿sí? Y así se va desperdiciando las bendiciones y las oportunidades en nuestras vidas cuando nosotros tenemos estas características en nuestras vidas, ¿sí? Cuando somos hijos inmaduros, ¿sí? Y estamos en la casa de nuestros papás y estamos en la casa de papá y decidimos tomar malas decisiones, decidimos alejarnos, y ahí es cuando nosotros decidimos alejarnos, ¿sí? Nos decidimos alejar aún teniendo bendiciones, aún siendo bendecidos en nuestras vidas. Muchas veces esto va haciendo que nosotros vayamos alejándonos de casa, ¿sí? De la casa de papá. Muchas veces desperdiciamos, como te decía, las oportunidades y las bendiciones y también el tiempo y nuestra vida cuando nosotros nos alejamos de la casa de papá, ¿sí? Dice que esto pasa muchas veces, que vivimos nuestras vidas mejor nos parece a nosotros, ¿sí? Muchas veces que queremos vivir como nosotros queremos y eso hace que nosotros nos vayamos alejando, ¿sí? Porque no estamos viviendo en la voluntad de papá, sino en nuestra propia voluntad. Y esto muchas veces, la mayoría de las veces, hace esto, que nosotros nos vayamos alejando, ¿sí? Cuando nosotros queremos vivir como nosotros nos parece y no dejamos que el Señor obre en nuestras vidas y no dejamos que el Señor dirija nuestras vidas, entonces nos vamos alejando de la casa de papá, nos vamos alejando de las bendiciones, nos vamos alejando de la protección de Dios, ¿sí? Nos vamos alejando, vamos saliendo y nos salimos de la cobertura, ¿sí? Nos salimos de la cobertura del Señor, nos alejamos de todo, ¿sí? De los cuidados, de las herencias, de las bendiciones que hay en la casa de papá y como te decía, perdemos todo esto. Aún las bendiciones, las herencias de nuestro papá, decidimos dejarlo todo, salimos de la cobertura y nos alejamos de él. Y ahí es cuando nos encontramos completamente solos, ¿sí? Y haciendo nuestra propia voluntad. Y fue lo que le pasó a este hijo, ¿sí? Le pidió a su papá su herencia y el papá no le dijo nada ni lo retuvo, lo dejó hacer lo que él quería, le dio libre albedrío y este hijo tomó lo que le pertenecía y se fue. Hizo lo que quiso, derrochó lo que tenía. Sabemos que cuando estamos lejos de papá no tenemos cobertura, no tenemos guía, no tenemos dirección, no tenemos provisión de parte de Dios. Y llega un momento donde, como le pasó a este hijo, se dio cuenta que no tenía nada, que había derrochado todo, que había perdido todo. Y él se fue. Pero me gusta, ¿sí? Porque dice que algo bueno tenía este hijo, ¿sí? A pesar de todo lo malo que hizo, algo bueno tenía. Y primero, una de las cosas que él tenía
Y una de las cosas que él hizo, lo podemos ver en el versículo 18, dice que él se arrepiente. Vamos a leerlo en el versículo 18. Dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Ahí podemos ver que algo bueno tenía este hijo, como te dije antes, y se arrepiente. ¿Sí? En el versículo 18 podemos ver un arrepentimiento de parte de este hijo, ¿sí? Hacia su padre. Se arrepiente. Otra de las cosas que pasa, que le pasa a este hijo, dice que se da cuenta de las bendiciones que hay en la casa de papá. En el versículo 17 dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? ¿Sí? Él reconoció en el versículo 17 y se da cuenta de todas las bendiciones que hay en la casa de papá. Amén. ¿Cuántas bendiciones tenemos cuando nosotros estamos en la casa de papá? Cuando estamos cerca de papá, cuando tenemos la cobertura de papá en nuestras vidas, ¿sí? Sabemos que ahí tenemos las bendiciones y lo que y todo lo que anhelamos, los cuidados, la protección, la guía de papá es sobre nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos en la casa de papá. Amén. Y este hijo sabía lo que había en la casa de su papá. Otra de las cosas que se da cuenta este hijo, ¿sí? Y que vuelve a los brazos del padre. En el versículo 20 dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Amén. Dice que en el versículo 20 vuelve a los brazos del padre. Él sabía que su papá lo iba a recibir. Amén. Es lo que nos pasa cuando volvemos a papá, ¿sí? Sabemos que si nosotros volvemos, papá nos está esperando con los brazos abiertos. Amén. Papá nos vuelve a recibir. Y el versículo 22 podemos ver que su padre lo perdona. Vamos a leer el versículo 22. Dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Amén. Acá podemos ver en el versículo 22 que... perdón, estaba en el versículo 20, me adelanté. Dice, así que emprendió el viaje y se fue a su papá. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo él vuelve a su papá. Y ahí sí, ahora vamos al versículo 22, donde su papá lo recibe. Amén, donde su papá lo perdona. ¿Sí? Y no solo lo perdona, sino que dice el versículo 22 que ordenó que traigan lo mejor. Amén, lo mejor de ropa, un anillo y sandalia en sus pies. Amén. El papá ordena, el papá lo perdona, pero también el papá lo viste, el papá lo limpia, lo viste, ¿sí? Con lo mejor. Y eso hace papá cuando nosotros nos volvemos a él, cuando volvemos a su casa, el Señor nos limpia, nos perdona, nos recibe, nos ama, se pone alegre, se alegra el Señor cuando volvemos a su casa, ¿sí? Manda a traer lo mejor para nosotros, la mejor ropa, el mejor anillo. Y no solo eso, que podemos ver también en el versículo 23, que cuando nosotros volvemos a la casa de papá, hay fiesta en la casa de papá. En el versículo 23 dice, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Amén. Cuando un hijo del Señor, cuando un hijo vuelve, ¿sí? Arrepentido, el Señor nos perdona, el Señor nos limpia y el Señor hace fiesta. Amén. Hay fiesta cuando volvemos a papá. Y por último, en el versículo 24, dice que cuando nosotros volvemos a la casa de papá, nosotros volvemos a la vida. ¿Sí? Porque antes estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros deleites.
haciendo lo que mejor nos parecía. Pero cuando nos arrepentimos y venimos a papá, volvemos a la vida. Dice el 24, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Amén. No solo somos perdonados, somos limpios y el Señor hace una fiesta, sino que nosotros volvemos a la vida. Amén. El hijo vuelve a la vida cuando vuelve a casa, ¿sí? Así que muchas veces como hijos, ¿sí? Aún estando en la casa, nos vamos, ¿sí? Nos vamos porque salimos de nuestras oraciones, salimos de nuestra dependencia del Señor, salimos de leer la palabra, salimos de tener una intimidad con el Señor, nos alejamos, estamos alejados, ¿sí? De la casa. Si bien quizás estás en la casa, pero estás alejado, no estás. Amén, porque ya no orás, porque ya no lees la palabra, porque ya no tenés intimidad con el Señor, porque ya no lo escuchás al Señor y te fuiste. Amén. Yo no sé cómo en este tiempo, qué clase de hijos sos en este tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de hijos espirituales, ¿sí? Entre papá, nuestro papá celestial y nosotros como hijos. ¿Cómo estás en este tiempo? ¿Estás en la casa de papá, pero estás en todas las áreas, en oración, en leer la palabra, en buscarlo? O quizás estás, pero tu mente está en otro lado, tu corazón está en otro lado. Pero déjame decirte que podés volver a papá. Podés volver a los brazos del Padre, decir, Señor, acá estoy. Quiero volver a tu intimidad, quiero volver a leer tu palabra, quiero volver a que vos me hables, me escuches. Quiero volver a lo que era antes, a ese primer amor. Y el Señor nos recibe, como leíamos la parábola, nos recibe con amor, nos recibe con los brazos abiertos. El Señor te perdona. El Señor manda a festejar tu vuelta. El Señor te trae de nuevo a la vida y volvés a vivir y volvés a sentir lo que sentías antes, a vivir las bendiciones, todo lo que Dios tiene para vos en estos tiempos. Así que yo no sé como te decía, qué clase de hijo sos y si esas características que leímos al principio están en tu vida. Si te arrepentís, el Señor te perdona, porque me encantó lo que también leí al principio, de que Dios no nos ama por lo que somos, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Amén. Muchas veces hay cosas que al Señor no le agradan en nuestras vidas, pero pese a eso, el Señor nos ama igual, el Señor te ama igual. Amén. Cuando te arrepentís, cuando volvés a papá, cuando volvés a su casa, cuando volvés a los brazos del Padre, el Señor te recibe. El Señor está con los brazos abiertos y feliz de recibirte en este tiempo. Así que creo que es tiempo de volver a los brazos del Padre, es tiempo de sentirnos abrazados, acobijados bajo sus alas. Amén. Es tiempo de permanecer ahí, de no salir de esa cobertura. Amén. En estos tiempos están pasando desastres, están pasando cosas horribles, pero cuando estamos ahí bajo las alas del Señor, el Señor nos guarda, el Señor nos cuida, el Señor nos protege. En la casa de papá estamos cuidados, estamos bendecidos, ¿sí? Y estos son los tiempos donde tenemos que estar bajo las alas del Señor, bajo su cobertura. Amén. Así que yo te animo en este tiempo que podamos estar en la casa de papá, ¿sí? Que podamos seguir adelante, avanzar, no quedarnos, esforzarnos, ¿sí? Sabiendo que cuesta, pero cuando nos esforzamos, cuando el Señor sabe que nos cuesta, pero ahí estamos en oración, intercesión, en la intimidad con el Señor, y el Señor es feliz, pero el Señor se pone triste también cuando nosotros nos vamos, cuando nosotros lo dejamos, cuando decidimos seguir nuestros propios caminos. Así que yo te animo en este tiempo que podamos avanzar juntos, crecer, ¿sí? Estamos conectados, quizá no nos vemos, pero estamos conectados, estamos orando los unos por los otros, así que podamos seguir así. Amén. Así que vamos a orar.
Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a avanzar. Amén. Señor, te amamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos estar en oración, porque podemos buscarte. Gracias, Señor, porque, Señor, vos sos bueno, porque vos sos fiel, porque vos sos ese papá que adora a sus hijos, aquel papá que ama a sus hijos, aquel papá que tiene un amor incondicional y que su amor no cambia por nada sobre sus hijos. Sos un Dios, un papá que nos ama por lo que somos, ¿sí? Gracias, papá, porque no nos amás por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Gracias, papá, por tu amor sobre nosotros, porque muchas veces somos hijos inmaduros, somos hijos desobedientes, rebeldes. Muchas veces somos hijos que queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Señor, pero vos tenés cuidado de nosotros. Nosotros te pedimos perdón, Señor, si como hijos fuimos rebeldes, fuimos desobedientes, nos alejamos de tu casa, nos fuimos, Señor, pero en este tiempo te pedimos que nos perdones, Señor. Reconocemos que fuimos desobedientes y te pedimos que vos nos perdones, Señor, porque queremos volver a tu casa, queremos volver a tu casa, a la casa de papá, porque sabemos que ahí está lo que nosotros buscamos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros necesitamos. Ahí están las bendiciones, ahí están los banquetes, ahí están las bendiciones, ahí están los cuidados, los abrazos, todo lo que nosotros necesitamos, los mimos en este tiempo. Ahí estará la provisión de Dios para nuestras vidas. Ahí están los milagros de Dios para nuestras vidas. Por eso queremos volver a casa, porque eso no lo vamos a encontrar en la calle, porque eso no lo vamos a encontrar lejos de la casa de papá. Por eso te pedimos perdón, Señor, que nos perdones, que nos limpies, Señor, y que nos recibas, Señor amado. Señor, queremos estar en tu casa todos los días de nuestras vidas. Queremos adorarte, queremos bendecirte. Señor, te honramos, te adoramos y te damos gracias, papá. Gracias porque vos sos bueno, porque vos sos fiel, Señor. Gracias porque tu amor es inmutable. Tu amor permanece para siempre en nuestras vidas. Señor, yo te adoro, te bendigo y te doy gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, te bendigo y te animo a que sigas adelante y que tengas una buena semana. En el nombre de Jesús, amén y amén.